El tema de hoy lo he titulado Cuida a tu familia, no la destruyas. ¿Cuántos aman a la familia? Yo creo que todos amamos a la familia, pero a veces, sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente la estamos destruyendo, la estamos afectando. Y a veces pensamos que a lo mejor es nuestra acción y decisión, pero yo creo que a veces en nuestras acciones y decisiones estamos afectando a nuestra familia para bien o para mal. Y hay dos historias, tanto en el primer libro de Samuel como en el segundo libro de Samuel, dos historias que creo que son muy importantes reflexionar y aprender de ellas, de lo bueno y de lo malo, para aprender a cuidar a nuestra familia. La primera la encontramos en primera de Samuel, capítulo 2, verso 22, cuando nos habla de Elí. Si usted ha escuchado de Elí, Elí era un sacerdote, un hombre de Dios, que conocía la Biblia, que tenía muchos años, de hecho, sirviéndole ahí en el tabernáculo, en todas las cosas que involucraba, junto con sus hijos. Pero tristemente, la familia de Elí no era la mejor. Mire lo que dice el verso 22 de 1 de Samuel 2, dice: pero Elí era ya muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron a la voz de su padre. Elí lamentablemente no cuidó a su familia como debería cuidar. Sus hijos Ofni y Finés, que también ya eran casados y tenían su familia, no cuidaron de su familia y sus generaciones. No lo hicieron de la manera correcta. De hecho, Elí como sacerdote tenía el recurso bíblico, sabía lo que tenía que hacer, tenía los principios en el Pentateuco perfectamente para poder ser no solo un buen sacerdote, sino sobre todo un buen padre. Y a veces esto creo que nos enseña que el hecho de que muchas personas tengan muchos años en la iglesia, conozcan mucho de la Biblia, sepan muchas cosas, no necesariamente nos dice que las personas están cuidando de la manera correcta de la familia. Y el texto aquí nos dice que tristemente los hijos de Elí fornicaban, adulteraban con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que tanto Elí con sus hijos, que eran sacerdotes, no estaban haciendo lo correcto? Porque un hombre de Dios, un sacerdote en este caso el pueblo de Israel, tiene que cuidar y velar por el pueblo, pero también por su familia. Pero yo quiero decirle que usted también es un sacerdote. Amén. Un sacerdote en el Antiguo Testamento era una persona designada y consagrada para Dios, para ayudar al pueblo a acercarse a Dios. Esa era la función del sacerdote. Si un padre, que le llamamos a veces sacerdote de la casa, debe ayudar a su esposa y a sus hijos a acercarse a Dios, en ese concepto es un sacerdote. Pero cuando el padre está muy lejos de Dios, la madre debe ser esa mujer que lleva a la familia a acercarse a Dios. O cuando los padres no son cristianos, pero los hijos sí, los hijos deben ayudar a los padres a acercarse a Dios, y así entre la familia. Todos tenemos una función sacerdotal de alguna u otra manera. Todos debemos procurar que la familia se acerque a Dios y haga lo correcto. Pero en particular, un padre y una madre tienen tres funciones claves en la Biblia. Hay muchas, pero yo quiero detenerme en estas tres. Un padre tiene que amar a sus hijos como Cristo lo ama. Un padre y madre tiene que instruir a los hijos desde que son pequeños hasta el final de sus días constantemente. Y un padre y una madre tienen que disciplinar bajo los principios de Dios a los hijos. Si nosotros hacemos esas tres cosas, amar, instruir y disciplinar, estamos realmente cuidando a nuestra familia, cuidando a nuestros hijos.
Si nosotros no tenemos un equilibrio en esto, obviamente le estamos afectando. Muchos padres, lamentablemente, son permisivos, como en el caso de Eli. Fue un padre permisivo, porque viendo que sus hijos estaban adulterando y sabiendo que ellos ejercían un ministerio sacerdotal, ellos podían decirle: saben, hijitos, ustedes no pueden seguir más en el ministerio porque están en pecado, están adulterando, pidan perdón, arrepiéntanse, cambien de vida para que sigan sirviendo en el templo. Pero Elí, tal vez por sus años, tal vez por temor a sus hijos, tal vez por todo lo que vivía, no sabemos exactamente. Pero aquí el texto dice que él no hizo lo correcto. Padres, si ustedes están ejerciendo o son demasiado permisivos con sus hijos, ustedes les están destruyendo a sus hijos. Si no somos capaces de decirle: hijito, hijita, obviamente de la manera correcta, en el tiempo correcto, lo que tú estás haciendo no está bien, eso está en contra de los principios de Dios. Todos estamos de acuerdo que adulterar es pecado, ¿sí o no? Pero ¿por qué, sabiendo que el hijo fornica, no le podemos decir al hijo: hijito, no está bien que estés fornicando, y nos hacemos los locos? O si el hijo miente, o si el hijo roba, o si el hijo falta el respeto a la familia, ¿por qué no somos capaces de ponerle un alto? Porque hemos confundido el verdadero amor y somos demasiado permisivos y no ponemos orden y no hacemos lo que tendríamos que hacer. Dice, mire, Hebreos 12, el versículo 6 y 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Usted ama a sus hijos? ¿Los disciplina? Pues si lo ama, disciplina. Usted es un hijo de Dios, por eso el Padre Celestial nos disciplina, porque nos ama, porque Él quiere lo mejor para usted. Y aun cuando la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, dice la Biblia, produce frutos apacibles de justicia y de paz. Pero si papá y mamá no están ejerciendo la disciplina en el tiempo correcto y de la manera correcta, pues no estamos haciendo bien. Si usted, padre, solamente ama, pero no hay instrucción y no hay disciplina, va a crear hijos mimados, egoístas, egocéntricos. Si usted solamente instruye, da normas, leyes, principios, pero no hay amor y no hay disciplina, genera hijos legalistas. Y si usted solamente es de que les da palo y les disciplina, pero no hay amor ni instrucción, se crea hijos demasiado temerosos. El equilibrio entre el amor, la instrucción y la disciplina es clave para cuidar a los hijos. Elí lamentablemente no hizo esto. No los amaba porque no los disciplinó, no le instruyó como debía disciplinar y no les disciplinó en el momento oportuno y de la manera correcta, por más hijos que estén fuera de casa. Siempre papá y mamá seguiremos siendo padres hasta el fin de nuestros días. Amén. Mire lo que dice 1 Samuel 3:13. Y le mostraré, dice, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Estamos estorbando a nuestros hijos de alguna manera? ¿O seguimos permitiéndoles que falten al respeto a la madre o al padre? ¿O estamos permitiendo que se convierta la casa en un hotel y no hay un límite para decirle: hijito, estas son las reglas de la casa, esta es los compromisos tuyos en casa? Si quieres vivir en casa, pues simplemente respeta las normas. Si no, pues entiendo que quieres vivir una vida independiente y las puertas están abiertas de la casa. ¿Alguna vez usted se ha atrevido a hacer esto con sus hijos cuando es necesario? Yo sé que sus hijos son obedientes, se someten, le respetan a usted, son hogareños, felices de la vida, ¿no es cierto? Gloria a Dios por sus hijos. Pero por si acaso, si alguno de los chicos están queriendo hacer lo que les da la gana en casa, usted tiene que ponerles orden, con amor, instrucción y disciplina. Amén, padres. Pero lo triste de la historia
es que en 1 Samuel 2, más adelante, cuando en el versículo 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Has honrado más a tus hijos que a mí. Le pregunto, ¿usted está honrando más a sus hijos que a Dios? Y uno se pregunta, pues obviamente que no. ¿Cómo Elí honraba más a sus hijos que a Dios? Sus hijos eran sacerdotes, y una normativa era que el sacerdote podría alimentarse de ciertas cosas, pero ellos cogían una ofrenda que no les era permitido de la manera y en el tiempo adecuado. Y Elí dijo: bueno, para no hacerme líos, ¿no? ¿Para qué voy a seguir peleando con mis hijos? ¿Para qué voy a estar en esto? Y lamentablemente Elí no puso orden a sus hijos en algo tan importante como era las ofrendas en el tabernáculo de la manera correcta que se tenía que hacer. Por lo tanto, estaba honrando más a sus hijos, tal vez por miedo a sus hijos, por conflicto a sus hijos, o porque se vayan sus hijos, o porque los hijos nunca más les hablen a los padres. Y dijo: bueno, al final Dios me va a entender. Pero dijo Dios: no, has honrado más a tus hijos, obedeciéndoles a ellos, no haciendo nada, no poniéndoles orden, no poniéndoles disciplina. Por lo tanto, lamentablemente estás destruyendo tu vida y tu casa. La mejor manera de cuidar a los hijos es amando constantemente, instruyendo permanentemente y disciplinando a los hijos cuando es necesario, a la manera de Dios. Amén. Elí no lo hizo. ¿Cuál es la consecuencia? Que Ofni y Finés iban a morir y murieron, y que sus generaciones, ninguno de ellos iba a morir de viejo, iban a morir en edad viril, dice aquí. Iban a mendigar. Y a veces uno como padre piensa, dice: pero es que, pastor, es que no me quiero hacer lío con mis hijos, es que usted sabe. Los está destruyendo. Porque si usted no hace nada, o solamente le está dejando la tarea a su esposa, es que ella tiene que instruir, es que ella no, usted padre y usted madre, los dos tenemos que ejercer la función en la familia. Nosotros, si vemos a un cónyuge que está mal, hay que decirle, obviamente con respeto y con amor, pero hay que decirle. Si un hijo ve a un padre hacer lo incorrecto, también los hijos tenemos que hablar con respeto y con consideración, pero hay que hacerles ver que no están bien. En la familia tenemos que ayudarnos, tenemos que cuidar a la familia y tenemos que salvarla, pero si no lo hacemos, la estamos destruyendo. Elí destruyó a su familia porque no hizo lo que tenía que hacer, no los amó, no los instruyó y no los disciplinó. Pero vamos a otra historia, la historia de la vida de David. Mire primero de Samuel el capítulo 30, el versículo 1, dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Nehuet y el Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaban quemadas, y las mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. En esta historia, David era un soldado, uno de los generales que vivía apartado del rey Saúl. Él tenía su ejército y obviamente él salía en sus tareas a la guerra, a las batallas. Pero dice aquí el pasaje que obviamente habían pasado 3 días de esto. Tal vez usted, papá, usted, mamá, está en su trabajo, en sus actividades. Pero el hecho que usted trabaje, porque a todos nos toca trabajar, no significa que
no debo estar pendiente de la familia. Y como padres tenemos que cuidar a la familia por más trabajo, actividad, ejerza un trabajo demasiadamente demandante, siempre tenemos que estar pendiente de la familia. De un hijo, de un padre, de una abuela, de un amigo, de un hermano, de alguien que es parte de su familia. David, obviamente, a lo mejor no estuvo tan pendiente como se diga. Y dice el texto que vinieron los enemigos y los cogieron prisioneros a su esposa y a sus hijos y a todas esas mujeres de todos los soldados y los hijos. Y tal vez aquí es importante entender algo. Tal vez nosotros no tenemos unos enemigos como los de David, pero tenemos unos enemigos más complicados que tienen prisioneros y cautivos a nuestros hijos y a la familia. Una de las cosas que están cautivos los hijos es con las redes sociales. Los esposos o padres o abuelos están cautivados con las redes sociales. Están tan esclavizados en las redes sociales que cuando ya comen o están almorzando, no pueden apagar el celular y comer hablando y dialogando como éramos antes. Están tan cautivados los hijos en eso, o en sus juegos, o en sus series, que se meten a su cuarto, se encierran en su cuarto y no salen. Y yo les pregunto, ¿en qué forma las redes sociales han ayudado a la familia a poder comunicarse mejor? Tal vez los que viven fuera del país, un Zoom, una videollamada, pero dentro de su entorno que está ahora, ¿a usted las redes sociales está aportando, le está ayudando? El saber pues las noticias en Twitter, en las X y en todas estas redes sociales, ¿le está construyendo su familia o les tiene cautivo la serie de televisión? Que dices que no tengo tiempo, pero ¿por qué si tiene tiempo para la serie de televisión y no tiene tiempo para hablar con las personas que usted ama? Porque cuando les digo, ¿y les has dado tiempo? No, es que estoy ocupado. Digo, una pregunta, ¿cuánto tiempo ves las series de televisión? Si hay tiempo. Solo que usted está siendo cautivo por algo que le tiene prisionero y que genera dolor en el corazón. Padres, esposos, hijos, necesitamos compartir tiempo, dialogar, hablar, ayudarnos, disfrutar como familia, pero hay cosas que le tienen cautivos, amistades no adecuadas, ideologías erróneas. Yo no sé, la seducción de este mundo le tiene cautivo. Pero si queremos salvar y cuidar a nuestra familia, tenemos que renunciar a aquello que nos está cautivando. Hijo, padre, joven, adulto, dejemos aquellas cosas que nos tienen cautivos, pongamos orden. De lo contrario, estamos destruyendo nuestra familia. Mire el pasaje aquí en el versículo 4 y 5, dice que lloraron. Porque esto trae dolor cuando uno ve a un hijo cautivado en la droga, en el alcohol, lejos de la familia, en relaciones inadecuadas. Hay dolor en la familia cuando un esposo se va y no hace lo correcto, está cautivado en una relación ilícita. ¿Qué hizo David frente a esa circunstancia dura para él? Ahí está en el pasaje, mire el versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció. ¿En qué? En el partidito de fútbol, con los amigos. A veces los padres ven a los hijos que están mal y en vez de afrontar el conflicto huyen y dejan de fortalecerse en Dios. Padre, madre, usted que tiene principalmente a su familia, cuando usted ve a un hijo cautivo, tenemos que fortalecernos en Jehová. Tenemos que buscarla, tenemos que doblar rodillas, tenemos que decir, Señor, ayúdame, Señor, te entrego mi dolor, Señor, te entrego a mi hijo, obra en él, Señor. Tenemos, si estamos juntos y casados con mi cónyuge, doblar rodillas y clamar y orar para que Dios sea fortaleciéndonos a nosotros y haciendo la obra en la vida de los hijos. Yo sé que usted puede buscar un psicólogo, un consejero, y está bien todo eso, pero si primero no nos fortalecemos nosotros en Dios, algo no está bien. La segunda cosa que aquí la historia de David nos dice, mire más adelante,
versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David no solamente que se fortaleció en Jehová, David luego consultó al Señor, porque cuando ya estoy fuerte en el Señor, le pregunto al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? David era un soldado. Habían venido los enemigos, se los llevaron prisioneros. David había dicho a los 600, vamos ahora a rescatarlos, donde quiera que estén, los vamos a salvar de estos enemigos. Pero David, aun cuando él sabía, tenía el poder, la fuerza, la estrategia para poder salvar a su familia, humanamente hablando, él dijo, no, primero hay que consultar con Dios. Señor, ¿podré hacer esto? Y Dios le dijo, anda, lo vas a seguir, los vas a liberar, vas a salvar a tu familia y a todas las familias que han sido llevadas cautivas. Le pregunto, cuando su hijo, su esposo, su nuera, su hermano está cautivo en algo que genera dolor en su corazón, ¿le está preguntando a Dios qué es lo que tiene que hacer? Usted está orando y diciendo, Señor, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer con ese hijo apartado, con ese padre inconsciente, con esa esposa o esposo infiel? ¿Qué debo hacer, Señor? Le está preguntando a Dios, le consulta a Él. Usted se dedica horas, tiempos y días o semanas para preguntarle hasta cuando Dios le dijo, sí, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que te toca a ti, anda, habla, pide perdón, perdona, rectifica, haz esto, haz aquello, haz el cambio que tienes que hacer. Usted le consulta a Dios. Porque decimos, no, yo sé cómo hacer, no te preocupes, y de pronto usted se da cuenta que no funciona. Busca ayuda en otras personas y tampoco funciona. Porque el que sabe realmente cómo ayudar a sus hijos para que salgan de la esclavitud, de esos que están cautivos y prisioneros, se llama Espíritu Santo. Si hay alguien que sabe realmente cómo hacerlo de la manera correcta, ese es Dios. Y cuando uno busca de Dios y hace las cosas en Dios podemos tener la respuesta, la seguridad y el compromiso. Padres, todos en un momento dado de la vida como padres no sabemos qué hacer. ¿O usted siempre sabe qué hacer con los hijos? Bueno, yo por más pastor que sea, hay momentos que no sabía qué hacer. Y junto a mi esposa, mi amor, solo nos queda orar, porque no hay otra. Por más buenos padres que usted sea, no significa que sus hijos no se van a equivocar. Pero si se equivocan, la mejor manera es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo actuar de esta manera? ¿Debo ser más firme? ¿Debo ocupar otra estrategia? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a veces, padres, porque los hijos siempre son diferentes. Yo tengo 3 hijas que son las 3 totalmente diferentes. Y una hija me decía, yo le digo, hijita, ¿y cómo quieres que yo sea afectivo contigo? Les decía. Y una hija me decía, papi, por favor, abráceme. Entonces era puro abrazos. Tengo otra hija que me decía, papi, con unos 2 abrazos está bien para mí. Y la otra me decía, papi, no me toque. ¿Está bien? Y obviamente uno tiene que preguntarle al Señor y hacer las preguntas correctas en el momento correcto y actuar como Dios nos guía para cuidar a nuestra familia, cuidar la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, nuestra esposa, nuestro cónyuge, nuestros hermanos, aquellas personas que usted ama, nuestra familia. Pero si no buscamos de Dios, quiero decirle que no siempre su estrategia, su capacidad va a ser. Y sí, usted puede buscar consejería, buscar un psicólogo, un orientador, un pastor, que obviamente va a ayudarle y está bien que lo haga, pero primero tenemos que buscar de Dios. Amén. La segunda cosa que es importante en la historia de David, bueno, David al final consultó, Dios le dijo, él fue, venció, quitó a todos los enemigos, los destruyó y salvó a las familias.
Pasaron los años y aquí es cuando a veces también nos pasa a nosotros. Ya estamos bien. Ya estamos bien matrimonialmente, estamos bien con los hijos, las cosas, hay trabajito, estamos bien económicamente, estamos bien, no hay enfermedad, estamos bien. ¿Y qué es lo que pasa en muchas familias? Cuando ya se resuelven los problemas, cuando ya se sana de la enfermedad, cuando ya la economía está mejor, bajamos la guardia y comenzamos ya no orar como antes, no leer la Biblia como antes, no asistir a la iglesia como antes, no seguir buscando de Dios como familia como antes. Y entramos al capítulo 11 de Segundo de Samuel. Y en Segundo de Samuel capítulo 11, mire lo que aconteció con David. Aconteció, dice, el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él y sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde aquel terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, y se fregó la cosa. ¿No es cierto? Era David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que escribió los salmos, la mayor cantidad de los salmos en la Biblia, un hombre tremendo en el Señor. Y esto nos deja una enseñanza importante, que por más hombre de Dios, por más pastor, líder, años en la iglesia, si usted baja la guardia, usted y yo somos vulnerables. Iglesia amada, el hecho de que usted ha tenido éxitos en el pasado, que las cosas vayan bien, no significa que van a seguir bien, a menos que usted realmente tenga una comunión con Dios, esté sostenido con Dios. David bajó la guardia. David, dice el texto, era el tiempo, era primavera, debía ir a la guerra, pero él se quedó ocioso en casa, acostado, durmiendo, en su siesta, levantándose en la tarde. Y cuando nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el momento correcto y en el tiempo correcto, somos vulnerables. Cuando usted está no haciendo lo que le compete, sea en la parte laboral, espiritual, material, lo que le compete hacer, y usted no le hace, usted es vulnerable. La segunda cosa es que aquí dice el texto que David se levanta, estaba dormido, y cuando estamos dormidos y nos levantamos medio sonámbulos, nos tocaría más bien bañarnos, arreglarnos y volver a hacer lo que es correcto. Pero muchos siguen dormidos, hasta cuando se levantan no están bien despiertos y no miran una realidad espiritual que es complicada. Se levantó, vio ahí por su terraza y vio a la vecinita bañándose desnuda. Y ahí era el momento para decir: no, a ver, está la vecinita, o sea, yo mejor me meto al cuarto, ¿no? Señor, perdóname porque miré lo que no debería mirar, cambié de mirar, cambié mi vista, dejé de estar mirando lo que no debo mirar. Y ahí se hubiera resuelto el problema. Pero ¿qué pasa? David fue más allá de simplemente mirar, porque tristemente cuando usted, hombre o mujer, mira lo que no debe mirar, déjeme decirle que está siendo tentado, y si usted no cambia su mirada, no mira lo que debe mirar, no se abstiene de eso que está saciando en su interior, usted abre puertas al pecado, y eso es extremadamente destructivo. Si usted tiene problemas con sus miradas o con lo que mira en el internet, en las películas o cuando está en la calle, tenga cuidado. Usted tiene la oportunidad de poner un alto y decir: Señor, ayúdame a mirar lo correcto, a mirar lo recto, como decía Job, a hacer pacto con mis ojos y que santifique nuestra mirada. Pero David fue un poco más allá. Dijo: bueno, la vecinita está sola, ¿no es cierto? Y le mandó a sus soldados a que pregunten: ¿quién es la vecina? Dijo:
esta es la esposa de Urías, tu soldado, de esos valientes que tú tienes. Y él ahí hubiera dicho, ya no, Señor, ¿qué estoy haciendo, no? Ella es casada, yo soy casado. Si yo adultero con ella, hay consecuencias espirituales, me alejo de ti, Señor. Estoy afectando mi cuerpo, estoy afectando a esa persona, a esa familia, estoy destruyendo mi propia familia. Si nosotros en ese momento que estamos siendo tentados, no reflexionamos en las consecuencias, seguimos cediendo más al pecado. Todos somos tentados de diferentes formas y maneras. Pero usted tiene la oportunidad de pensar en ese momento antes de pecar y decir, no, hasta aquí se quedó esto, Señor, aléjame de esto, ayúdame, Señor, yo salgo de este tema. Todo pecado sexual hay que huir. Los pecados sexuales no se reprende, te reprendo adulterio, no le va a decir así, ¿no? Usted no tiene que hacer eso. Cuando usted está siendo tentado para adulterar, usted tiene que virarse y salir corriendo de ese lugar, apagar el internet, apagar su celular, apagar esa conversación, porque de lo contrario es vulnerable. Los pecados sexuales se huyen. Así lo hizo José, así lo dijo el apóstol Pablo, hay que huir de la fornicación. Pero si usted dice, no, yo sí puedo, no es tan malo lo que veo, y comienza usted mismo a darse espacios, pues obviamente va a abrir puertas, y esas puertas que se abren son destructivas para usted y su familia y sus generaciones. Al final David, Betsabé vino, no dice nada sobre ella el texto bíblico. Lo que usted vio en la novela Betsabé, no todo es correcto, ¿no? Y dice la Biblia que obviamente tuvieron relaciones sexuales y ella se quedó embarazada. Se pegó un buen duchazo y dijo, bueno, aquí no pasó nada. Pero luego de un mes le dijo a David, estoy embarazada. Todo pecado sexual hay consecuencias, todo pecado sexual. Siempre hay consecuencias de los pecados, sobre todo los sexuales. Ese trae una doble consecuencia en su vida. Porque es diferente que usted se pase un semáforo en rojo y le cuesta $62 a que usted cometa un delito y le cobren 8 años por un delito de robo de lo que usted haya hecho. Los pecados delante de Dios todos son iguales, pero la consecuencia es diferente. El que fornica, dice la Biblia, contra su propio cuerpo peca. Afecta a su cuerpo físico, afecta a su alma, afecta a su espíritu, afecta a su familia. El adulterio es extremadamente destructivo y la fornicación también. Y en usted, en mí y en nosotros está el decir, hasta aquí quedó. Él podía haber dicho, sí, Señor, me equivoqué, forniqué, adulteré. David podía haber hecho eso. ¿Sabe qué tiempo le llevó a David reconocer su pecado? Desde que adulteró hasta que le confrontó el profeta Natán, cuando pasan más o menos un año. El Salmo 31 y el 51 y el 32 son salmos que escribe justamente en función de su pecado, pero para que David escriba eso y diga lo que dijo, le llevó un año para darse cuenta que estaba mal. Porque cuando nosotros estamos en pecado pensamos que no estamos tan mal. Nos justificamos y eso afecta a la familia. Viene el profeta Natán, le confronta con su pecado y obviamente cuando es confrontado con su pecado, ahí es donde él se da cuenta y dice, he pecado contra mi Dios. Recuerden, no solamente se quedó en el adulterio. Él manda a llamar a Urías porque dijo, bueno, pues hay que tapar el pecado, esconder, buscar, apago los WhatsApp, ¿no es cierto? Borro los WhatsApp, borro las redes sociales y me creo otra red o le pongo con otro nombrecito al amante, ¿no? Porque para tener estrategias tienen bastantes, ¿no? Pero David, hay un Dios que lo vio y supo perfectamente lo que hizo. Intentó tapar el pecado, le llama a Urías, mira Urías, vente acá, anda a comer a tu casa. Dice lávate los pies, pero es un eufemismo diciendo ten relaciones sexuales con tu esposa. Y Urías dice yo no voy a hacer eso. No le funcionó. Como no le funcionó, le emborrachó
le hizo pegarse los tragos con David para emborrachar, le emborracha para ver si borracho va a tener relaciones sexuales con su esposa, tampoco le funcionó. Como muchos hombres o mujeres buscan ocultar su pecado con otra mentira y no les funcionó y les va peor. Al final, como no puede, manda una carta a su general Joab con el mismo Urías. Urías, entrégale la cartita a Joab. Coge Joab y le dice una carta: mira, le vas a poner a Urías en el frente de batalla y se van a separar para que lo maten. El rey David le manda a asesinar a Urías para tapar su pecado. Y eso abrió una puerta de muerte en su casa. Su adulterio en secreto se convirtió en un futuro, en un pecado público para David. Porque uno piensa, nadie me ve, no hago mal a nadie, dice no. Pero no, todo pecado te estás haciendo mal a ti mismo y estás influenciando a tus generaciones, le estás destruyendo. Porque dice el texto bíblico, y ustedes pueden leerlo ahí en 2 de Samuel capítulo 11, dice: la consecuencia de lo que has hecho es que tu familia, de aquí en adelante, la espada estará sobre tu casa. ¿Sabe lo que pasó? Y el pecado que le has hecho secreto, vas a verlo en público. Su hijo Amnón viola a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, viendo esto, que le violó, y el papá, David, no hizo nada, le asesinó en venganza por lo que violó a su media hermana. Luego Absalón se rebela contra su papá y le quita el reino. Y se acuesta con las concubinas públicamente. ¿Por qué hay consecuencias? Porque a veces usted piensa que, bueno, pequé, pedí perdón y empaté, ¿no es cierto? Dice, peco, pido perdón y empato. Yo no sé de dónde se sacaron esas ideas, ¿no? Pero nos hemos olvidado de las consecuencias. Si David se hubiera detenido al principio, nada de eso hubiera pasado. Si usted se detiene en su primer pecado, muchas de las cosas que a lo mejor usted está sufriendo, o sus hijos, no pasaría. Así como usted, cuando hace lo correcto, cuando ama, cuando bendice, cuando da ejemplo, usted trae tremenda bendición a sus hijos y a sus generaciones. Cuando usted peca, abre unas puertas terribles a sus generaciones, la está destruyendo. Por eso mire lo que dice Éxodo 34:7. Que guarde misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando dice Éxodo 34 y Éxodo 20 que Dios, a los que aman, dice a Dios, son bendecidos en 1000 generaciones. Cuando usted ama, instruye, disciplina a sus hijos, cuando les da tiempo, cuando hace lo correcto, usted trae una tremenda puerta de bendición a sus hijos. Amén. De hecho, usted ha aprendido muchas cosas buenas de sus padres, pero tristemente también hay una influencia en nosotros para poder hacer lo malo. Y si usted no corta con ese pecado familiar de orgullo, de adulterio, de chisme, de autosuficiencia, de codicia, déjeme decirle que sus hijos estarán luchando con esos pecados y serán los pecados que más se luchan. ¿Sabe cuál es el pecado que usted más lucha? El que también sus padres y sus abuelos tuvieron. Y si usted quiere ayudar a sus hijos, usted ahora, pénsalo con confesión, arrepentimiento, corte, pídale a Dios que venga y corte esa influencia, ese pecado que destruye eso en su vida y bendiga a sus generaciones. Y haga de sus hijos una bendición con su propia vida. Y no permita que lo que usted ha estado luchando, ellos luchen. Usted destruya eso, ponga un alto al pecado. Amén. Pero si usted sigue con la puerta abierta, no solo es usted, son sus hijos, son sus nietos, son sus bisnietos, porque la influencia del pecado es hasta la tercera y cuarta generación. A veces no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué los médicos, cuando uno va al médico y le dicen, usted puede contarme un poquito esas enfermedades de sus padres, abuelos, han sufrido de cáncer, diabetes? ¿Por qué preguntan eso? Porque se dieron cuenta la medicina que los hombres tenemos genes, hay una carga genética que influye
hay una tendencia a cierta enfermedad. Es lo mismo en la parte espiritual. Cuando usted peca, hay un gen, hay una influencia, hay una carga tristemente que influye. No es que todos van a pasar por eso, pero algunos van a tener la tendencia a hacer lo malo en lo que usted ha hecho lo malo. Hasta cuando se corta con el poder y la sangre de Jesús. Cuando usted lo corta, cuando usted cuida, confiesa, se arrepiente y dice: Señor, no más con esto. Voy a cuidar mi vida para cuidar a mi familia. Voy a hacer lo correcto para que tú y yo, Señor, hagamos lo correcto, obviamente. La iniquidad es el cúmulo de maldades, como dice Levítico 26:39, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Confesaré. Iglesia, hay que confesar la iniquidad, las maldades, los pecados, renunciar a eso, pedir perdón, que la sangre de Cristo nos limpie. ¿Estamos limpios delante del Señor? Sí, porque Dios le ama y le perdona. Porque aquí no estamos para acusarle a usted, estamos para ayudarle a que se lleve al arrepentimiento, para que diga: Señor, como David, he pecado, Señor, no merezco tu perdón, pero el Señor dice: yo te perdono. Porque Dios le ama y le abraza y Él quiere perdonarle, quiere limpiarle para que usted proteja su vida y a su familia. Amén. Si buscamos en serio a Dios, si nos ponemos delante de Él, si nos fortalecemos en Él, Dios nos va a guardar. Termino con estas conclusiones. Primero, ame a sus hijos siempre, pero no los sobreproteja. Instrúyalos y disciplínelos a través de la oración y la palabra del Señor. Si hace algo malo, corríjalo con amor y ponga reglas claras de juego en su casa. Si siguen en el pecado, estórbelos. Nunca honre más a sus hijos que a Dios. No haga de sus hijos ídolos por miedo a que no le hablen o que se vayan de la casa. Debe estar haciendo lo correcto, sobre todo cuando todo está bien. Tenga cuidado, no baje la guardia. La oración y la búsqueda de Dios constante es la mejor forma de protegerlos a usted y a sus propios hijos. Si peca, confiese su pecado, arrepiéntase. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Si sigue en sus pecados, se convertirá en iniquidad y eso tendrá un efecto devastador en sus generaciones. En David murió su hijo, el recién nacido, su hijo mayor, y hubo dolor en su corazón. Pero si hay arrepentimiento genuino, hay un perdón y una gracia de Dios. Padre, cuide a su esposa y a sus hijos. Esposa, cuide a su esposo y a sus hijos. Hijos, cuiden a sus padres. Y cuidémonos unos a otros para poder tener una familia que honre y glorifique a Dios y no la destruyamos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Primero pidiéndote perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si no hemos sido esos sacerdotes de la casa. Si hemos estado cautivos en distracciones de este mundo, Señor. Hemos perdido y estamos perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, no construyen, no ayudan a la unidad, a la comunicación, a la bendición familiar. Iglesia, este es su tiempo con Dios. Y si usted ha pecado, pídale perdón. Pídale perdón. Sea pequeño o grande para usted, pídale perdón. Y dígale: Señor, que tu sangre preciosa me limpie. Y la sangre de Cristo le va a limpiar de todo pecado. Él no está aquí para acusarle y juzgarle. Él quiere que usted se arrepienta. Pero si no se arrepiente y no confiesa el pecado, no hay perdón. Él le ama profundamente. Por eso le atrae aquí con cuerdas de amor, para hacerle ver lo que está mal y corrija. Reconozca: he fallado yo, no culpe a otro. Yo tomé mala decisión, yo fui permisivo, yo hice estas cosas, Señor, perdóname a mí. Y dígale: Señor, ayúdame a ser un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo.
Y dígale: Señor, yo te necesito. Gracias por tu perdón. Él está tomando hoy ese pecado, lo bota en el fondo del mar y nunca más se va a acordar de eso. Y si hoy Dios le está perdonando, ahora perdónese a usted mismo. Ya no viva culpándose. Sí falló, pero el que confiesa su pecado y se aparta, se arrepiente, deja eso, alcanzará misericordia. La misericordia de Dios viene a su vida. La misericordia de Dios viene a su vida. Y ahí delante de Dios dígale: Señor, límpiame, límpiame. Y dígale: Señor, lléname de tu amor y de tu gracia. Lléname, Señor, te necesito. Hoy quiero fortalecerme en ti, Señor. Hoy te busco. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué cambio? ¿Qué acción? ¿Qué palabra? ¿Cómo le digo? ¿Cuándo le digo? Señor, muéstrame. Quiero salvar a mis hijos, a mi cónyuge, a mi madre, a mi padre, a mi hermano. Señor, ¿qué hago? Muéstrame, Señor. Y ahí delante de Dios, escuche la voz de Él que está hablando a su conciencia. Pero amigo, amiga, usted que ha venido hoy, el Señor le ama y Él quiere ayudarle. Él quiere darle su perdón y quiere salvar su vida y su familia. Para eso Jesucristo vino, para morir por usted y por mí y darnos una vida y una vida en abundancia. Si hoy usted le permite entrar a Cristo en su corazón, Él va a salvarlo a usted y a los suyos. Y ahí donde usted se encuentra, repite conmigo esta oración. Dígale: Jesús, perdona mi pecado. Límpiame, Señor. Yo creo en ti, Jesús, que has muerto y resucitado. Ven a mi vida ahora, Señor. Ven a mi vida ahora. Gracias por tu perdón. Gracias. Y si en esta mañana hay alguien que ha hecho esta oración invitando a Cristo a su corazón, levante su mano. Me gustaría orar por usted. Que Dios te bendiga. Si hay alguien más que le está entregando su vida a Jesús, levante su mano. Permítame orar por usted. Queremos orar, queremos bendecirle, queremos ayudarle. Que Dios le bendiga. Allá arriba, que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a estas personas que han entendido el mensaje del amor de Dios, de la salvación, de la gracia, del perdón. Porque Dios no está aquí para juzgarles, sino para perdonarles, Señor. Y qué hermoso que han abierto su corazón a Dios. Y tú has entrado, amado Jesús. Llénales con tu amor. Puede bajar su mano. Iglesia, ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, lléname con tu amor, con tu sabiduría, con el dominio propio. Lléname, Señor, te necesito. Y como cantábamos esta canción, es el amor que nos sostiene y nos levanta. Yo le invito a que usted se ponga de pie y le diga: Señor, yo quiero que tú me sostengas y me levantes. Gracias por amarme. Y alabemos al Señor con esta alabanza. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene.
Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nunca pierdes el control, Señor. Y nuestra confianza es que nuestro Dios sigue siendo Dios. Amén. Nuestro Dios es fiel. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor?